Descristianización. Este fenómeno de la descristianización, voy a aprovechar este bloque para hacer una crítica contundente a alguien al que yo llamo Pejelopostli. El Pejelopostli es mejor conocido como AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Yo le llamo Malo, porque su nombre real es Manuel Andrés, no AMLO. Y se cambió el nombre para que no se vea tan feo, Malo. Pero su acta de nacimiento original dice MA, no dice AL. ¿Sí? Entonces, la crítica que quiero hacer es aprovechando el tema de la descristianización. Él dijo, palabras más, palabras menos, que su gobierno es como el de Cristo, que va a hablar de cristianismo y que no se asusten si hablo de cristianismo, y que mi gobierno se parece al de Cristo en la tierra porque Él fue perseguido, Él fue espiado, perseguido y crucificado por apoyar a los pobres. Bueno, el Señor no sabe historia del cristianismo y tampoco sabe quién es Cristo, porque Cristo no vino especial o principalmente a sacar de la pobreza material a los pobres. Cristo vino a redimirnos del pecado, seamos pobres o ricos, seamos clase medieros, seamos potentados como Slim o como Rockefeller. También la muerte de Cristo incluye a los ricos, a los demasiado ricos, porque Él murió por todos. Entonces, Él no vino a morir por los pobres, ni vino a rescatar a los pobres de la pobreza. En todo caso, la prédica cristiana, verdaderamente católica, como está en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, conmueve el corazón de los ricos, de los empresarios poderosos, para que paguen mejores salarios de dignidad, remunerativos, a los pobres y los ayuden a salir de la pobreza y les den un desarrollo intelectual, moral, social, psicológico, físico, que corresponde a su dignidad humana. Sí es un mensaje cristiano eso, pero lo que dijo este señor sobre lo que vino a hacer Cristo a la tierra es absolutamente falso. Él no conoce a Cristo. Además, ¿cómo es posible que una persona que va a hablar de cristianismo promueva el aborto? Si realmente fuera cristiano, promovería la vida y no habría colocado en los puestos clave a personas que promueven el aborto, como son una famosa señora que se llama Olga Sánchez Cordero, a la que yo he rebautizado con el sobrenombre de Olgada Diabloches Loba, porque cuál Sánchez es Diabloches y cuál Cordero es Loba, porque ella dice, al igual que Hillary Clinton, que el aborto es un derecho sacrosanto de la mujer. Así lo sostiene la Clinton y así lo sostiene la Sánchez Cordero. Si el presidente fuera cristiano, no habría colocado a esas y a otras muchísimas personas al frente de un país que, según el INEGI, el instituto que lleva las cuentas de la población, es 85% católico. Pero como yo digo, es católico, dice él que es católico. Si realmente el país llamado México fuera católico, nadie hubiera votado por él en cuanto católico. Porque no se puede, y esto lo dice el Papa Benedicto XVI, y a los que no me crean les puedo mandar el documento firmado por el Papa Benedicto XVI, que en su momento dijo, no se puede votar por un candidato católico, por un candidato abortista. Si eres católico, quedas excomulgado. Palabra del Papa. Cristo en la tierra sostiene que el derecho a la vida es un derecho inalienable. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de religión. Estoy hablando de verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo defiende la vida, porque es el primer derecho de la persona. Y la persona empieza a existir en el vientre de su madre desde el momento de la concepción. La vida humana no empieza cuando el corazón late. La vida humana no empieza cuando ya hay sistema nervioso. La vida humana no empieza a los 12 meses.
Y ahora, desgraciadamente, cuando una chica de 15 años va a una clínica del Seguro Social, del IMSS, ¿ya saben qué significa IMSS? ¿IMSS? No, significa importa madre su salud. Porque en realidad eso es como funciona. Perdón por la grosería, pero tenía que decir. Entonces, cuando una chica va al Seguro Social, al importa madre su vida, le dicen, no te preocupes, no vienes a abortar, vienes a regularizar tu ciclo menstrual. Además, lo que tienes en tu panza no es un ser vivo, es un montón de células que si te estorban, no tienes por qué tener un niño que nomás vas a traer a sufrir. Así que prepárate porque te vamos a librar de ese azote que traes en tu vientre. Y entonces la niña dice, pues qué alegría que no sea un ser vivo y que sea un montón de células y que mi ciclo menstrual se vaya a regularizar, porque así mis papás no se van a dar cuenta de que estoy embarazada. Porque además en México es posible abortar sin informar a los padres. O sea, crimen sobre crimen sobre crimen. Bueno, pues todo esto es aclarando que si no conoces a Cristo, mejor no digas que vas a hablar de cristianismo. Y esto, repito, es algo que todo cristiano debe saber. Cristo murió para salvarnos, no para sacarnos de la pobreza. Hay un movimiento que se llama Teología de la Liberación, que es un movimiento que también fue condenado por varios papas, sobre todo por Benedicto XVI, que consiste en confundir marxismo con cristianismo. Y el marxismo no es cristianismo, el comunismo no es cristianismo, y el cristianismo no tiene ni un pelo de marxista ni de comunista. Y la salvación del hombre, del ser humano, no depende de su nivel socioeconómico, no depende de su poder adquisitivo, depende de su estado de gracia y de la práctica de las virtudes. Y la pobreza no es tan obstáculo para practicar las virtudes, ojo con lo que voy a decir, como sí lo es la riqueza. Cristo mismo lo dice, es más difícil que un rico se salve a que un camello pase por el ojo de una aguja. Claro, la aguja no se refiere a una aguja de coser. La aguja a la que se refiere Cristo es una puerta muy estrecha que se llamaba aguja y que estaba en las murallas de Jerusalén y de otras ciudades fortificadas. Y por ahí no cabía un camello por su enorme joroba, o un dromedario por su doble joroba. Y él sostiene entonces que al hombre rico le es mucho más difícil salvar su alma que al hombre pobre. Porque el hombre pobre ya no tiene nada de qué desprenderse, ya no tiene ni perrito que le ladre. Y en cambio el rico, para poderse salvar, tiene que desprenderse de una de las adicciones posmodernas más brutales, más violentas, más graves. Y se los digo en mi calidad de psicoterapeuta. La adicción a los dineros, a los billetes. Hay quien cobra un billete de 100 y lo huele y lo besa y lo abraza y hasta quisiera, cómo me quisiera hacer un vestido de billetes de a 100. O siquiera fueran de a $1, ¿no? Entonces, ese señor, aunque tenga $100 en la bolsa y no más, es rico de corazón en el sentido que Cristo condena, está adherido a lo poquito que tiene. Ahora imagínense que tuviera 1,000 millones, o 72,000 millones como Slim, o el 98% de las riquezas del planeta, como los señores dueños de la banca mundial, de apellido Rothschild, Rockefeller, Cunard Love, Goldman Sachs, y que además encabezan la masonería. Ellos, para salvarse, tendrían que prescindir de su riqueza. Entonces, en el mensaje tan erróneo de ese señor, parece ser que si sales de la pobreza, ya la hiciste. Y eso no es cierto. La única forma de salir de la verdadera pobreza es salir del pecado, adquirir el estado de gracia. Y esto es para todos sin excepción. Es la única forma en la cual podremos ser verdaderamente ricos por el resto de la eternidad.
Y dicho sea de paso también, si este señor al que me referí fuera realmente católico, realmente cristiano, se distinguiría por algo que distingue al católico del no católico, al católico del protestante. Y parece chiste lo que voy a decir, pero no es un chiste, es algo muy serio. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? La más importante. ¿Alguien que me la diga? La diferencia más importante entre un católico y un protestante es que nosotros sí tenemos madre. Y se llama la Virgen María. Y todo el protestantismo, todo el falso cristianismo, desconoce a María. No le rinde el culto que debemos rendirle, no es un culto de adoración, ¿sí? Solo la adoración es solo para Dios, pero ese reconocimiento a la corredentora del género humano, el protestante, el sectario cristiano, no lo hace. Por eso yo digo que ellos no tienen madre, y aunque la tengan, no la reconocen. Bueno, pues este es el fenómeno de la descristianización, que en pocas palabras, ¿qué quiere decir? Que alrededor de no menos de 400 millones de personas en el planeta Tierra que se autonombran cristianos, es más, se llaman a sí mismos cristianos, en realidad no adoran a Cristo, no conocen la Eucaristía, no celebran misa ni van a misa. Y la misa fue inaugurada, fue creada por Cristo en la noche del Jueves Santo, cuando por primera vez consagra el pan y el vino con las extraordinarias palabras consacratorias que los señores sacerdotes siguen repitiendo con la misma precisión, porque la fórmula es la que debe decirse para que la misa sea válida. Esta maravillosa cuestión, que es el meollo del cristianismo, que es la Sagrada Eucaristía, cualquiera que se quiera llamar auténticamente cristiano, tendría que hacer la parte integral de su vida. Así que nadie nos venga a engañar, pueblo de México, pueblo angelino, con que es cristiano, porque su política consiste, o su acción social consiste, en sacar a los pobres de su miseria. Eso, quedó claro, no es cristianismo. Bien, sobre este punto